Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. La predicación bíblica es aquella que toma una porción de las Sagradas Escrituras como punto de partida para el sermón. Su propósito principal es interpretar el mensaje del texto para hoy. La predicación bíblica ocurre cuando el contenido, la forma y la función del texto moldean el contenido, la forma y la función del sermón. En otras palabras, la predicación es bíblica cuando el sermón está diseñado en forma coherente con el pasaje bíblico que le sirve de base. Un sermón es bíblico cuando su contenido corresponde al contenido del texto bíblico que intenta exponer. Para poder interpretar adecuadamente el contenido de un pasaje bíblico, es necesario prestar atención a varios elementos, pero vamos a destacar tres. En primer lugar, el contexto social e histórico. ¿En qué época fue escrito el texto? ¿Qué comunidad lo produjo? ¿A qué comunidad o persona fue dirigido? ¿Y cuál era la situación social y el contexto histórico de esas personas o de esas comunidades de fe? En segundo lugar, el mensaje. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuáles son las ideas y los conceptos teológicos clave del pasaje bíblico? ¿Cómo podemos interpretar esta porción bíblica de forma válida? ¿Cuál es el mensaje del texto para nosotros hoy? En tercer lugar, encontramos el estilo literario. ¿Es un texto narrativo, poético, discursivo el que estamos leyendo? ¿Qué imágenes literarias usa? ¿Qué elementos del texto deben interpretarse de manera figurada? En segundo lugar, un sermón es bíblico cuando su función corresponde a la función del texto bíblico que le sirve de base. ¿Qué quiero decir? Un sermón bíblico busca crear en el oyente un efecto similar al que el texto busca crear en el lector. Un texto bíblico puede consolar, exhortar, desafiar, edificar, llamar a la fe, entre muchas otras alternativas. Pues la predicación bíblica trata de discernir cuál es el propósito del texto bíblico y se esfuerza para crear sermones que tengan propósitos similares. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue escrito con el propósito de dar esperanza, de consolar a la gente que sufría la opresión en los tiempos del Imperio Romano. El propósito del texto es alentar a la audiencia, llamando a la audiencia al compromiso con el Dios que les ama, con el Dios amoroso y liberador que se ha revelado en Jesucristo. Un sermón sobre Apocalipsis debe tener entonces el propósito de alentar, de dar esperanza, de consolar a la iglesia. Por eso, cuando una persona dice que está predicando de Apocalipsis y su sermón lo único que provoca es miedo en los oyentes, esa persona no entiende la función del texto y es más, quizá hasta está traicionando el mensaje del texto. En tercer lugar, un sermón es bíblico cuando su forma corresponde a la forma del texto bíblico. ¿Qué quiero decir? Un sermón bíblico toma en cuenta la estructura literaria del pasaje bíblico que intenta exponer. La estructura de un texto bíblico es muy importante. ¿Por qué? Porque es imposible separar la forma del contenido. De hecho, por lo regular, cuando usted entiende la forma, la estructura literaria del texto, entiende mejor su contenido. Tomemos a manera de ejemplo las parábolas de Jesús, las parábolas que encontramos en los evangelios. Casi todas las parábolas se caracterizan por tener un final sorpresivo. En la parábola de las 10 vírgenes, el esposo llega cuando nadie lo espera. En la parábola del buen samaritano, quien se compadece del hombre judío herido es un samaritano, a quien él veía como un adversario
o como un enemigo. Y en la parábola del fariseo y el publicano, el que es justificado no es el religioso, sino el pecador habitual. Todo esto habla de la sorpresa que causa la revelación de Dios en Cristo. Aquí vemos claramente cómo la forma y el contenido de un texto van de la mano. Un sermón sobre una parábola que tenga un final sorpresivo va a ser mucho más impactante que un sermón que tenga un final tradicional. En resumen, la predicación es verdaderamente bíblica cuando el sermón es un reflejo fiel del contenido, la forma y la función del texto bíblico que le sirve de base. ¿Cuál es la tarea de la persona que ha de predicar el texto? Pues la tarea de la persona que predica es dejar que Dios hable a través de la exposición del mensaje bíblico. Solo entonces tendremos la oportunidad de encontrarnos con el Señor de la vida por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.